Hola, hola, buen día. Dios los bendiga a todos en el Señor. Hoy estamos a lunes, inicio de nuestra semana, nuestro penúltimo lunes. Estamos celebrando a a- no, no, el último lunes, el último. Santa Joaquina de Vedruna, fundadora en el año 1854. Bendiciones a todas las Joaquinas que tenemos aquí. Joaquín, pues sí se nos dice, no, si es penúltimo, San Joaquín, Santa Joaquina, bendiciones a todos en el Señor. Dios los bendiga hoy, en esta hora de la mañana. Bendiciones. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos que el Señor nos regala hoy en esta mañana. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Es el consolador en los momentos de aflicción, claridad plena en medio de la oscuridad, manantial de agua en medio del desierto. En tu presencia santa entregó mi corazón, tus labios nunca cesen de entonar esta oración. Ven Espíritu Santo, 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 ven Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Joaquina de Vedruna, fundadora en el año 1854. Joaquina significa Dios dispondrá. Esta es una santa que duró casada hasta 33 años. Tuvo 8 hijos y bastantes nietos, y a los 47 años fundó la comunidad de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, y al morir a los 71 años había fundado conventos, escuelas, hospitales en diversos sitios de España. Nació en Barcelona, España, en el año
1773. Su padre, don Lorenzo de Vedruna, era rico y alto empleado del gobierno. Su familia era muy católica. La niña desde muy pequeña tuvo mucha devoción al niño Jesús y a las benditas ánimas. Algo que lo caracterizó desde sus primeros años fue un gran amor hacia la limpieza. No toleraba ninguna mancha de mugre en sus vestidos y esto lo fue llevando a no tolerar tampoco manchas de pecado en su alma. A los 12 años sintió un gran deseo de ser religiosa carmelita, pero las monjitas no la aceptaron porque le parecía muy niña todavía para dedicarse a la vocación religiosa. A los 16 años de 1799 contrae matrimonio con un rico hacendado, don Teodoro de Mas, muy amigo de su padre, empleado oficial como él. Teodoro estaba mucho a Teodoro estimaba mucho a las tres hijas de don Lorenzo para dedicarse para una de ellas le llevó un pequeño paquet- paquetito de dulces de regalo. Las dos primeras la rechazaron como un regalo demasiado infantil, pero Joaquina la aceptó con alegría, exclamando: "Me encantan las almendras". Este gesto de humildad decidió al joven a elegirla como esposa. Al principio de su matrimonio sentía a veces serios escrúpulos por no haber seguido la vocación de religiosa que de niña tanto le llamaba la atención, pero su esposo la consolaba diciéndole que en la vida del hogar se puede llegar a tal alta santidad como un convento y con sus buenas obras de piedad irían reemplazando lo que iba a hacer en la vida religiosa. Esto la tranquilizó. 16 años vivió con su esposo y Dios le regaló 8 hijos. Y como premio de sus sacrificios, 4 hijas se hicieron religiosas y varios de sus nietas también. Cuando Napoleón invadió España, el esposo de Joaquín se fue al ejército a defender la patria y participó valerosamente en 5 batallas contra la invasores. Joaquina y sus niños tuvieron que abandonar la ciudad de Barcelona y huir hacia la pequeña ciudad de Vich. Cuando Joaquina y sus hijos andaban por las llanuras huyendo, de pronto apareció una misteriosa señora y lo condujo hasta Vich, a casa de una familia muy buena que los recibió con gran cariño. Enseguida la señora desapareció y nadie supo dar razón de ella. Joaquina creyó siempre que fue la Santísima Virgen quien lo llevó a auxiliarla. Un día, mientras estaba rodeada de su familia, le pareció oír una voz que le decía: "Pronto te vas a quedar viuda". Y ella se preparó a aceptar la voluntad de Dios y a los 2 meses, aunque su esposo gozaba de buena salud y apenas tenía 42 años, murió impresionantemente. Joaquina quedaba viuda a los 33 años y encantada de 8 hijos. Desde aquel, encargada de 8 hijos. Desde aquel día dejó todos sus vestidos de señora rica y se dedicó por completo a ayudar a los pobres y a asistir a los enfermos en los hospitales. Al principio la gente creía que se había vuelto loca por la tristeza de la muerte de su esposo, pero pronto se dieron cuenta de que lo que se estaba volviendo era una gran santa. Admiraba su generosidad con los necesitados. Ella vivía como la gente más pobre, pero todas sus energías eran para ayudar a los que padecían miserias y enfermedades. Durante 10 años estuvo dedicada a la penitencia, muchas oraciones y continuas obras de caridad, pidiéndole a Dios que le iluminara lo que más le convenía hacer para el futuro. 4 de sus hijas se fueron de religiosas y las otras 4 hijos se fueron casando y al fin ella quedó libre de toda responsabilidad hogareña. Ahora iba a poder realizar su gran deseo de cuando era niña, ser religiosa. Se encontró providencialmente con un sacerdote muy santo, el padre Esteban,
capuchino, a el cual le dijo que Dios le tenía destinado para fundar una comunidad religiosa dedicada a la vida activa de apostolados. El sabio padre Esteban redacta la constitución de la nueva comunidad. Y en el año 1826, ante el señor obispo de Vich, que las ayuda totalmente, empieza con 8 jóvenes su nueva comunidad, la cual le pone el nombre de Carmelitas de la Caridad. Pronto ya la religiosa son 13 y más tarde 100. Su comunidad, como un granito de mostaza, empieza siendo muy pequeña, llega a ser un gran árbol lleno de buenos frutos. Ella va fundando casas religiosas en toda la provincia. Tuvo Santa Joaquina la dicha de encontrar también con el gran apóstol San Antonio María Claret, cuyos consejos fueron de gran provecho para el progreso de su buena congregación. Vino luego la guerra civil llamada Guerra Carlista, que nuestra santa, perseguida por los izquierdistas, tuvo que huir a Francia, donde estuvo desterrada por 3 años. Allí recibió la ayuda muy oportuna de un joven misterioso que ella creyó siempre haber sido San Miguel Arcángel, y Dios le preparó a esta tierra una familia española que le trató como verdadera caridad. Al volver a España, quiso, como fruto de los sufrimientos padecidos y de tantas oraciones, empezó a crecer admirablemente su comunidad y las casas se fueron multiplicando con verdadera bendición de Dios. En el año 1850 empezó a la santa a sentir los primeros síntomas de la parálisis que le iba a inmovilizar por completo. Aconsejada por el vicario episcopal, renunció a todos los cargos y se dedicó a vivir humildemente como una religiosa sin puesto ninguno. Aunque conservaba plenamente sus cualidades mentales, sin embargo, dejó otras personas que dirigían la congregación. Dios le suscitó un nuevo y santo director para su comunidad, el padre Bernardo Salas Benedictino, quien se propuso dirigir a las religiosas según el espíritu de la santa fundadora. Durante 4 años la parálisis se fue extendiendo y la fue inmovilizando por completo hasta quitarle también el habla. Vino luego una epidemia de cólera, la cual acabó con su vida, y el 28 de agosto del año 1854 pasó santamente a la eternidad. Antes había tenido el gusto de ver aprobada la comunidad religiosa de la Santa Iglesia en el año 1850, y desde entonces había venido ayudando de manera prodigiosa a sus santas religiosas, que se ha extendido por muchos países. La comunidad de Carmelitas de la Caridad tiene ahora 290 casas en el mundo, con 2.724 religiosas y 40.079 niñas son educadas en sus colegios. 4.443 personas son atendidas en sus hospitales. Fue declarada santa por el Papa Juan XXIII en el año 1959, siendo ella la primera persona que canonizó este pontífice. Santa Joaquina, sin hacer milagros en vida, siendo una sencilla madre de familia, esposa afectuosa y una mujer que tuvo que sufrir mucho en tierra y que dedicó sus grandes energías en ayudar a los necesitados, sea para nosotros un modelo para imitar a una poderosa protectora que ruega por nuestra santificación y salvación. Que Dios nos mande muchas santas como estas y muchas Joaquinas más dedicadas a ese amor de la caridad ante los pobres y en la salud que el Señor nos da. Bendiciones a todas las Joaquinas, a todos los Joaquines que el Señor ofrece en esta bendición. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo
al pueblo. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy en esta hora de la mañana en su santa palabra? Que en el momento de llegar a Nazaret, su tierra natal, su lugar de origen, pues todo el mundo le estaba pidiendo una señal a Jesús. Jesús había hecho muchos prodigios y milagros alrededor de Nazaret, pero al llegar a Nazaret, todos están con un afán de decirle, haz un prodigio y un milagro de todo lo que se escucha de ti, porque merecemos siendo tus paisanos de Nazaret. Entonces, ese merecimiento que escuchó Jesús, que ellos estaban exigiendo, Jesús de una manera específica les dice, miren, no se le dará más señal. Vamos al contexto histórico de los profetas. Si recuerdan a Elías, había muchas viudas en Israel en torno a la necesidad de la sequía de 3 años sin lluvia. Y Elías fue enviado solamente a una viuda en Sarepta, ciudad de Sidón, una ciudad que no corresponde al margen judío y menos israelita. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no tiene pueblo primordial. Si ustedes dicen que son mis paisanos y merecen una señal, merecen un acontecimiento, pues no lo hay, no lo está. Así que no se les dará más señal. Y ellos se quedaron como que medio confusos. Entonces Jesús les vuelve a decir, miren, en tiempos del profeta Elías había muchos leprosos. Eliseo, había muchos leprosos y Eliseo no fue más que curó a uno solo, que era Naamán, era de Siria, también era extraño, era extranjero, y él por consiguiente fue curado. Entonces, a ustedes no se les va a dar ninguna señal, está en el contexto que los foráneos creen más sin señales. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor nos está invitando a que tú y yo, pues no estemos pidiendo prodigios, señales que vayan diciéndonos la obra que debe de manifestarse hoy, en esta semana, sino que nosotros debemos de caminar con la palabra de Dios, y con la palabra de Dios nos dice que Elías y Eliseo fueron mandados a quien el Señor da providentemente lo necesario. Y bueno, pues tú y yo debemos de darnos cuenta que no hay prioridad, sino nada más al necesitado, al sin nada, al pobre. Y bueno, pues hoy nos invita el Señor a abrir nuestro corazón, porque estamos mirando que muchos de nosotros a veces, por estar en una parroquia, en una pastoral, por estar en un ámbito de trabajo religioso, pues tenemos privilegios para que se nos den una señal, tenemos privilegio para que se nos dé un milagro,
padre, es que yo tengo privilegios porque yo soy de esta pastoral de aquí con usted en esta parroquia tantos años. Y dice el Señor, perdóname, pero aquí no hay privilegios. Aquí hay solamente un servicio y una obediencia a la cual tienes una misión dentro de la gracia del reino. Y no porque tú tengas una misión dentro de la gracia del reino del Señor en la pastoral de esta parroquia, tú creas que te mereces esto, tú creas que te mereces aquello, sino que tú tienes, y yo como sacerdote, el honor de saber que somos empleados en la presencia divina de Dios y que somos ocupados por su presencia magnífica. Así que no te apropies ese servicio, no te apropies esa pastoral, no te apropies porque después vas a creer que te mereces que seas atendido así, que te mereces que rápido se te asista y ya no eres la persona que debe de, ya no estás mirándote con ese servicio determinado. Por eso, aquellos que de Nazaret le pedían una señal, dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra, nadie. Yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra porque en su propia tierra siempre le piden señales y prodigios. Y bueno, el Señor hizo muy pocas curaciones ahí por la incredulidad de la gente. El pueblo, dice el resto del Evangelio, se enfadó y inmediatamente se llenaron de ira, levantándose, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo, para empujarlo, para atropellarlo, pero él pasando en medio de ellos se alejó de allí. Ahora bien, Jesús solamente ocupó la palabra de los profetas, lo que aconteció en el pasado, que Elías fue llevado a Sarepta, donde estaba esa mujer de Sidón, en la ciudad de Sidón, que Eliseo, estando en Israel, fue el único que curó, había muchos leprosos, y curó a Naamán siendo de Siria. Él tomó solamente la palabra de Dios y les mostró que los extranjeros son más creyentes, son más asentados, porque el creyente tiene obediencia y el que obedece encuentra el misterio. Ellos creían, pero no llevaban la obediencia impresa, porque estaban pide y pide y pide y pide, porque me lo merezco, porque eres de nuestra tierra, eres de Nazaret, eres de aquí. Y Jesús dice, un profeta no puede ser profeta en su tierra. Así que hoy yo te pido que tengas esa naturaleza de proclamar la palabra en tu propia casa y verás que no te creerán. Proclamar los ejemplos de bendición en tu propia casa y verás que te mofarán y te señalarán de santurrón, de religioso, de clérigo o de lo que quieran, pero realmente es la misma contexto de que no puedes ser profeta en tu propia casa. Entonces, cuando un hermano le hablara a otro hermano carnal de Dios, empezamos a mofarnos, empezamos a señalarnos, empezamos a mirar que es un poco complicado explicar y expresar el plan de Dios. Dios contigo, hermano, en este día lunes, y que el Señor siga manifestando su santo y bendito amor en la gracia divina del Señor. Te exhorto a que compartas esta página y hagamos llegar la palabra y la bendición a todos los demás. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Feliz lunes para todos en el Señor.